Hola Acuario, bienvenido a tu lectura general para el mes de septiembre 2021. Estoy feliz, Acuario, de estar contigo, descubriendo contigo tu lectura general. Así que puedes completar estas informaciones con tu signo ascendente, lunar y también con el colectivo de septiembre. Empecemos. Acuario, signo de aire, en Sol, Luna y Ascendente para septiembre 2021. ¿Cuál es el mensaje para ti principal, la energía predominante que te acompaña durante este periodo? Acuario, signo de aire, septiembre 2021. Acuario en Sol, Luna y Ascendente, septiembre, por favor. Gracias. Gracias, pero tengo 3. Así que necesito 1 o 2 máximo. Gracias. Ahora sí. El emperador, Acuario. Wow. El emperador es estabilidad, fundación, seguridad, determinación, control también. El emperador, bueno, es el rey, la persona que manda, ¿ok? Así que la anotación un poquito de consejo y de equilibrio con este arcano es tratar de controlar tu autoridad, tratar de no estar tanto en el control, porque es la parte un poco negativa del emperador. Pero en general, para tu mes, me dice que hay una concretización, hay una seguridad, hay algo, una situación muy certeza, muy a largo tiempo, a largo plazo, ¿ok? Entonces puede ser una decisión que tú tomas por un proyecto a largo plazo, puede ser también una respuesta de una autoridad superior a ti que te da el acuerdo, que te da el sí que estabas esperando. Vamos a ver un poquito cómo resona este emperador, que es una energía de inmovilidad. Vemos que está sentado en su trono y está como mandando, ¿ok? No es él que se mueve, manda a los otros para moverse. Así que vamos a ver cómo vibra esta energía. Acuario con la runa en Sol, Luna y Ascendente para septiembre, por favor. Acuario. Y tengo Pertro. Ok, Pertro nos anuncia que tu destino se está revelando. Así que sí, siento que tal vez estabas en proceso de un proyecto, de un trámite que necesitaba acuerdo superior, y así que este mes se revela si tienes el acuerdo, es lo que te estabas diciendo. Es iniciación también a todo lo que es la espiritualidad Pertro, ¿ok? Entonces es como utilizar tu intuición. Si tú sientes que sí, lo vas a lograr, que sí vas a tener el acuerdo, no dudes de ti, no dudes de tu intuición, porque de todo modo este mes se revela tu presente para tu futuro, ¿ok? Entonces hay una revelación, hay un acuerdo, hay una respuesta, siento aquí segura, que llega de manera segura y firme, que tiene una consecuencia en largo plazo para ti en tu vida en general. Vemos con Belín.
Puede ser también el emperador si tú eres trabajador independiente, tienes tu propia empresa. Así que vas a tener más aclaración de dónde vas, cómo desarrollar tu negocio también, ¿ok? Es una seguridad, una determinación a largo plazo. Entonces, es muy positivo. Estás en un poder de mandar también, de tener reconocimiento. Las personas te van a reconocer también en lo que tú haces, lo que tú expresas. Una confianza también en ti mismo este mes. Acuario con Belín. Voy a mezclar un poco más. Me gusta que sale una a una, pero he visto comercio, tráfico, he visto comunicación, entonces sí siento que hay un movimiento en la comunicación, un crecimiento también en tus procesos, puedes crecer en tu empresa también, tener más clientes. Ok. Empezamos con la carta del despotismo como el colgado más o menos del tarot de Marsella. Te estás sintiendo entrando todavía en el mes de septiembre con un bloqueo, una situación que no avanza y estás esperando que vuelve la tranquilidad, que vuelve la sanación que regresa la sanación de una situación. También veo la salud, está pensando tal vez mucho en tu salud o en la salud de alguien, pero es más en tu trabajo, sí. Entonces llega la sanación de un bloqueo, de un camino un poco lento aquí. Estás pensando cómo poder sanar esa situación, porque si siente en emoción que hay algo, estás tal vez sacrificándote o una situación no está clara también, entonces hay confusión, es lo que dice Pertro, que se revela, que hay revelación del oculto aquí. Una o dos más, Belín, para Acuario, gracias. Bueno, tienes el apoyo con la gracia, así que no me preocupo y con el emperador de todo modo es certeza de algo positivo. Y tienes el reconocimiento, ¿ves? Te estaba hablando de reconocimiento. Este mes la gente, la situación van a reconocer tu expresión, tu trabajo, lo que tú expresas, lo que tú quieres hacer, te van a escuchar, vas a tener apoyo, ayuda para salir de una situación donde te sientes como bloqueado, como traicionado, tal vez por algunas razones. Y estás pensando, porque tú estás pensando cómo a sanar eso y estás trabajando en esa sanación y entonces gracias a eso vas a poder tener respuesta clara. También veo reconocimiento, tal vez estaba esperando una economía, un dinero para poder fluir con tu proyecto, tu situación y siento que hay evolución también que te permite eso. Es algo a largo plazo, no es el emperador, es algo que construye a largo plazo. Vamos a ver específicamente en tu sector laboral, porque se trata mucho aquí del trabajo, de los proyectos y de la economía para ti, Acuario, septiembre 2021, Acuario, signo de aire. Septiembre. El dinero, siento que la economía es un punto muy importante este mes. Vamos a ver. Ok. Acuario, trabajo, economía, septiembre. La torre.
papa y la sacerdotisa, la papesa, que representa para mí Pertro. ¿Ok? Es el oculto, es lo que no sabemos, es lo que estamos esperando, una aclaración. Y Pertro nos indica que se está revelando lo que estaba oculto, lo que había dudas, por no tener respuesta, viene el acuerdo con el Papa, el acuerdo, la comunicación, la información sobre una situación que te estresa, realmente te da ansiedad, te limita en tus movimientos, pero se está cayendo, se está yendo. Entonces siento que entras en septiembre todavía con estas molestias de una situación difícil, pero con muchas dudas, pero siento que tus dudas se van a desaparecer. Puede ser al medio de septiembre con esa aclaración, ¿ok? La revelación, vas a entender más lo que está pasando en esta situación conflictual o problemática en tu sector, trabajo y economía. Mucho trabajo. Si ves, yo siento que es muy importante el trabajo este mes para ti. Ok. Siento muchos acuarios que están viendo y preparando, haciendo, puede ser esa empresa, ese negocio, ese proyecto junto con alguien de tu familia, alguien que conoces, alguien asociarte, ¿ok? Hay como una asociación, puede ser también que tú empleas más personal si tienes tu empresa, pero es como hacer tu familia, es como en tu trabajo estás viendo como irte hacia un trabajo familiar o donde tú te sientes con los demás en una familia, ¿no? Es lo que veo, vas hacia eso, porque hay un desplazamiento aquí. Siento que te mueves de un punto hacia otro para realmente hacer tu pasión, poner en marcha un proyecto que te llena también de todo la alegría, el bienestar que necesitas en tu proyecto. Hay algo rápido que llega, pero siento más como así, a partir de la mitad de septiembre. No tienes que bajar los brazos al principio, todavía va a estar un poquito difícil, pero sabes que eres capaz, sabes que eres emperador, que tienes muchas posibilidades. Entonces me dice aquí, coraje, lucha todavía con tus competencias, porque sí, lo que estaba esperando, lo que puede ser un nuevo contrato, nuevo trabajo o una aclaración sobre cualquier situación laboral, aquí llega algo rápido que se desbloquea rápidamente como a mitad de septiembre. Bueno, tengo el rey de oro que está muy cercano de la energía del emperador. Es también firmeza, es tal vez también seguridad. Aquí el rey de oro nos habla mucho de la economía y entonces en la economía siento que tú eres muy confiable, hace muy bien las cosas para este nuevo proyecto, poner en marcha algo nuevo, pero también para las personas que no trabajan, veo que llega el acuerdo para este nuevo trabajo por un jefe, un sistema, alguien de poder, ¿ok? Y también me dice que va a ser como un trabajo donde tu saldo es correcto, te vas a sentir reconocido a través de la remuneración aquí, veo también. Caballo de copa que está arriba de la lectura me enseña que hay movimiento, los caballos son movimiento, acción y llega algo a ti.
algo, se revela con Petro una seguridad, algo bonito, un apoyo, puede ser una persona, puede ser un acuerdo esperado sobre el dinero. Es algo económico. Siento que hay un movimiento económico que viene de manera generosa y que reconoce algo de ti este mes. Si las puertas te estaban cerradas por avanzar, por conseguir empleo, aquí se abren los caminos porque hay un logro. Hay un logro seguro aquí en el mes de septiembre. Entonces, sí, veo que vas a terminar, estás en transición de dejar un ciclo pesado con muchas responsabilidades, lento, con mucho sacrificio, dejando situaciones que te atristó con tristeza para poder avanzar. Y siento que con el 10 de bastos ya se está acabando estas cargas, ¿ok? Y vas 10-1, vas a algo nuevo con mucho más firmeza, determinación y seguridad a largo plazo. Aquí veo también personas que trabajan medio tiempo, estabilizar y concretar algo más estable, con más horas o con un contrato renovado por más años. Hay algo así también. ¿Ok? Vamos a ver. Siento que también un consejo sería que si tú te sientes cargado de muchas responsabilidades o se tiene que hacer mucho trámite de documentos, porque veo también la documentación, los papeles, para aliviar eso es necesario que tú como cambies un poquito tu manera de ver, porque siento una nostalgia de dejar algo o alguien, ¿ok? No sé, como yo veo que alguien, tú tal vez te quiere ir hacia algo, hacia ese trabajo, hacia ese proyecto, pero puede ser que para eso tienes que dejar alguien, una casa, un lugar que te gusta, ¿no? Y eso es como difícil para tomar esa decisión, pero vas a entender que es porque estás al final de un ciclo aquí y que necesitas avanzar. ¿Cuál es la palabra para Acuario? Septiembre 2021. Septiembre 2021, Acuario, signo de aire, gracias. El agua, la fluidez, entonces ya otra vez como en el trabajo, ok. Siento que todo lo que son bloqueos ya se está yendo en tu trabajo y ahora el movimiento, hay mucho movimiento, acción. Tenía acción atrás del trabajo. Se pone en marcha otra vez hacia una seguridad, un plan bien hecho, un acuerdo que te permite desbloquear absolutamente todo. ¿Okay? Así que fluye, conéctate con el elemento agua, porque aquí primera vez creo para Acuario que no veo ninguna espada, así que tu mental está aparte. Ahora no hay más que pensar, hay que actuar, hay que sentir también las intuiciones con Petro, la espiritualidad, como te diré, siente y actúa, porque tengo nada más oros, copas y bastos, no tengo ninguna espada que te representa, así que ya todo está pensado, ahora suelte y deja ir porque se va a desbloquear más rápido. Vemos en el sector sentimental, emocional. Aquí con el emperador puedo ver una concretización de una relación, puedo ver un matrimonio.
o un compromiso. Vamos a ver. Acuario, septiembre 2021, con el oráculo del amor. He visto el compromiso. Acuario, amor correspondido, fidelidad, espiritual, amor espiritual. Ups. Acuario, signo de aire, fertilidad. Wow. Y una última, por favor, para Acuario, septiembre. Aquí hay un amor real, hay un amor, tú eres fiel, sí, seguridad. El emperador no juega, el emperador sabe lo que siente, sabe lo que quiere y se nota aquí amor divino, transformación. Ok. Atrás de la transformación tengo la amistad. Puede ser un conocido, un amigo, una amiga, que se transforma poco a poco esa relación de amistad en algo más amoroso. Es una relación muy pura, muy donde ya hay certidumbre, ¿cómo decir? Uno resiente el otro, puede confiar en él o en ella, es como sentirse seguro a la par de esta persona. Parece que es una conexión divina, es algo que es necesario tener en tu vida. Y ahora es como un crecimiento, es como queriendo, o las energías van a hacer que esa relación se va a transformar, va a crecer hacia un punto, largo plazo. Es una relación segura, de seguridad de largo plazo. Puede ser entonces una amistad que se transforma poco a poco en algo más romántico y viceversa. Puede ser una relación sentimental que se transforma poco a poco en una relación más espiritual, hacia un amor incondicional, de amistad profunda, de conexión, porque hay también conexión de alma en la amistad, ¿ok? Entonces puede ser de un lado o de un otro, pero de cualquier manera es una relación de seguridad a largo plazo, es de confianza. Ok, vamos a aclarar el amor correspondido. Acuario, el hombre. Entonces, para ti, si tú eres hombre, en tu corazón está vinculado con un otro corazón y ya tienes conciencia, ya lo sabes, lo sientes. También, si tú eres mujer, puede ser que la persona quien piensa o tu compañero ya tiene esa conciencia de sentir ese amor compartido. Fidelidad, el alma. Si es algo de alma, no hay que preocuparse sobre la generosidad y la fidelidad de esta relación, porque es una conexión de alma. Amor espiritual, Acuario. Tengo uno. Omega. Hay un fin aquí. ¿Qué es este fin sobre el amor espiritual? Aquí siento muchos de Acuario que tiene esa relación, sí, de amistades. Ya no quiere ser más amigo o amiga con esa persona, pero quiere conexión más romántica con esta persona, ¿ok? Fertilidad, Acuario, fertilidad, septiembre 2021, silencio,
aquí estamos todavía con la papeza hipertro, no sabes si puedes crecer con esa relación. No lo estás diciendo, tal vez no lo estás revelando que quieres más, quieres ir más adelante. Vamos a ver el amor divino, Acuario, septiembre 2021. Acuario. Bueno, la conexión de alma gemelas o lo que, bueno, depende de tus creencias, pero para mí es conexión de alma a alma, de dos personas, ¿ok? Ok. Vas a poner fin a un silencio, siento aquí, siento que este mes vas a tener mucho más fuerza, seguridad en tú mismo para expresar lo que necesitas en esa relación, el crecimiento a largo plazo. Quieres algo serio y quiere que esa relación crezca. Entonces, como sea esta relación, una amistad o una relación ya romántica, pero hay como una concientización que esta persona es tu persona, ¿ok? Y si usted ya lo sabe, entonces tiene que ser la otra persona que se revela a ti para este mismo camino de crecimiento, ¿ok? Para las personas solteras puede ser que aparezca en tu vida o en tu círculo, porque siento que es alguien de tu círculo social amistosa. Algo se va a revelar también. Vamos a ver con el Wild si tengo otros mensajes para ti, Acuario, para este mes de septiembre 2021. Acuario. El emperador estaba pegado. Ok. Wow. El as de pentáculo. Nuevo inicio. Fin, 10 de bastos otra vez, fin de las cargas, liberación, empiezas, fin de las cargas. No sé si hablamos al nivel sentimental o de otro sector, vamos a ver, el carro. Aquí siento más 3 energías por la lectura general. Voy a tratar de sacar por el sentimental, pero siento aquí, como te diré, ya vas a poder avanzar hacia ese objetivo nuevo que tienes, ¿ok? Hay un fin de la lentitud del bloqueo. El carro es un avance con victoria y protección también. En el sector sentimental, por favor, si queremos ver 2 energías, por favor, para Acuario. Aquí estás. Sector sentimental para completar la lectura, por favor. Ok. Aquí veo una familia. Veo una familia, ¿cómo explicarle? También que se proyecta. Hay la justicia, puede ser, no veo tanto en el sentimental como aquí, pero aquí veo un asunto familiar que llega un balance, un equilibrio, un acuerdo con la justicia en algo que estaba bloqueado para ir adelante hacia una progresión de proyecto familiar. ¿Ok? Entonces, bueno, no voy a forzar, creo que los mensajes sentimentales fueron
estos que le he dicho con el oráculo del amor y la triada. Vamos a ver cuál es el chakra para ti, Acuario, en septiembre. La corona, ¿sí? Era por casi segura con Pertro, ¿ok? Con Pertro es la espiritualidad, la intuición, es la ciencia oculta, Pertro es la papesa, así que abre esta puertita arriba del cráneo para conectarte con los mensajes espiritual universal, para ayudarte a esta concretización en este mes de septiembre. Y tengo el chakra del corazón. Entonces, curación del amor también, volves a la alegría también y haga las cosas siempre con corazón, siendo guiado por tus guías, tu voz interna, tu intuición. Espero que te gustó, Acuario. Si es el caso, dale like, comparte, comente, suscríbete si no lo has hecho. Muchas gracias a los nuevos suscriptores, bienvenidos. Y para una lectura personal, me puedes contactar con las informaciones que dejo justo abajo del video. Muchas gracias, hasta pronto. Chao, chao.